En 1930, la economía mundial colapsó. Aquella Gran Depresión obligó a las potencias a abandonar los preceptos del libre mercado y el proteccionismo comenzó a ser la regla. Los países del viejo continente europeo dejaron de comprarnos bienes primarios, poniendo en jaque al modelo agroexportador que desde 1880 imperaba en la Argentina. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior tampoco podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaba. Aquella fórmula que lo había convertido en el granero del mundo ya no podía colmar la demanda interna. Era necesario un cambio profundo y estructural. Un cambio que abasteciera tanto la demanda de bienes de consumo como de trabajo. Por primera vez en nuestra historia, se alzaría con fuerza y más que nunca nuestra industria nacional. La crisis económica mundial de 1930 trajo muchos cambios, tanto a nivel internacional como en nuestro país. La idea del libre mercado había sufrido un golpe, que también iba a impactar en la industria nacional. La crisis del 30 implica que los mercados a donde nosotros vendíamos caen, nos dejan de comprar. Esto genera una crisis de ventas, caen los precios de los productos primarios, digamos, los alimentos, los granos, las carnes. Si en la Argentina del granero del mundo, en épocas de prosperidad, había ciertas posibilidades para la clase media, incluso para ciertos sectores de los trabajadores, ante esta crisis el modelo se achica. Y este achicamiento económico se traduce también en un achicamiento político. Pasamos del radicalismo irigoyenista, ampliando derechos a la clase media, a ciertos sectores obreros, al golpe de Uriburu y a la instauración del fraude conservador. La propia ruptura de la capacidad argentina de vender afuera y con esos dólares traer cosas importadas hace que, bueno, la crisis misma genere una protección para producciones locales. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaban. Alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla. No estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? Lo que se denominan productos de consumo final no durables. Hacia el año 1939, la Segunda Guerra Mundial otorgaría un nuevo impulso a nuestra economía, consolidando a la industria argentina como uno de los sectores más importantes del entramado productivo local. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. Para que tengamos una idea, entre 1938 y 1943, o sea, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la población obrera pasa de 760.000 personas a 980.000, solo en 5 años. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando a los ponchazos en la década del 30, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto desarrollo de un sector del trabajo
que van a confluir junto a cierta parte del ejército y de la clase media profesional en consolidar todo el amplio espectro de alianzas de clase que va a dar origen al peronismo. En 1943, un golpe militar puso fin al gobierno fraudulento de Ramón Castillo y a la llamada década infame. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el general Juan Domingo Perón comenzaría una política social que modificaría las bases de la estructura de la industria nacional. Es empezar a tener derechos. Esos derechos tienen que ver a una protección social que está vinculada al trabajo, a este acceso a la salud pública, al acceso a la educación. Las principales reformas fueron el establecimiento del seguro social y de la jubilación, la creación de tribunales de trabajo, la fijación de mejoras salariales y la instauración del aguinaldo, el reconocimiento de las asociaciones profesionales como los sindicatos y el estatuto del peón rural. En general, digamos, las posturas de los grupos empresariales van corriéndose hacia una postura de rechazo a las políticas sindicales y en general a las políticas económicas de 1943, ¿no? Particularmente de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Que ve en la política social y sindical de Perón en realidad una política de perturbación a lo que ellos consideraban era natural la relación entre obreros y empresarios, ¿no? Y al mismo tiempo brindan el apoyo a aquellas medidas de política industrial que comienzan a implementarse por vez primera desde ese gobierno militar, ¿no? Ahí se consolida un modelo de relaciones laborales de la Argentina. Se considera un modelo de sindicato único por rama de actividad, la existencia de comisiones internas al interior de las fábricas, que es un tema que hoy sigue teniendo una importancia fundamental. El sindicalismo de alguna forma tiene también una etapa de conflicto porque pensemos que hay varios de los sindicatos que vienen del socialismo, del anarquismo, con los sindicatos que nacen más al calor del peronismo, hasta que se crea finalmente la CGT. Ese movimiento obrero que se une a la CGT tiene siempre una relación muy vinculada con el Estado. Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la historia. El 24 de febrero de 1946, imponiéndose con el 56% de los votos, el general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la Nación. Algunos historiadores dicen que así como el irigoyenismo fue el que trajo la clase media a la política en la Argentina, el peronismo trajo la clase trabajadora, ¿no?